Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con los temas de la tercera unidad. Y en este día vamos a hablar del segundo método de integración que vemos nosotros y que es el método de integración por partes. El método de integración por partes se utiliza para integrar derivadas de funciones en las cuales se aplicó la regla del producto. Entonces, haciendo un poquito de memoria, si nosotros tenemos un producto de funciones, sabemos que la derivada de ese producto va a ser la derivada de la primera multiplicada por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Ahora, si nosotros ya tenemos esta expresión, es decir, si nosotros tenemos la derivada, para obtener nuevamente este producto, habría que integrar f' de x por g de x más la integral de f de x por g' de x. Ahora bien, si nosotros despejamos para esta parte de esa ecuación, obtendríamos lo siguiente. Lo único que sucedió ahí es que esto pasó al otro lado de la igualdad con diferentes signos. Estaba sumando, pasó al otro lado a restar. A esta expresión se le denomina fórmula de integración por partes. Y la utilizamos para integrar productos. Dice.
Ahora, el éxito de este método consiste en saber elegir a qué le vamos a denominar f de x y a qué le denominaríamos g' de x. Y una vez seleccionada, solo se obtiene la derivada de f, derivando, ¿no? Y g de x la obtendríamos integrando. Y cuando hacemos esto, para facilitarnos, vamos a tener un cuadrito en el cual solo vamos a llenar con f y g', y luego encontramos f' y g de x, o sea, la antiderivada de g'. Ahora, ¿qué nos va a ayudar a elegir a la expresión a la que denominaremos f de x y g' de x? Bueno, si el producto a integrar es un producto entre una función polinómica y una función exponencial, f de x va a ser la polinomia y g' va a ser la exponencial. Si el producto fuese entre una función polinómica y una logarítmica, f de x será la logarítmica y g' será la polinómica. El tercer tipo, si es un producto entre una función polinómica y una función compuesta hipopotencia, f de x va a ser la polinómica y g' va a ser la compuesta. Este tercer tipo de productos es el que tiene el mayor grado de dificultad, porque si g' es la compuesta, para determinar g, yo voy a tener que emplear el método de sustitución para integrar. Recuerde que las funciones compuestas se integran por el método de sustitución. Entonces, en este tercer tipo de ejercicio, vamos a emplear el método de integración por partes, pero dentro del procedimiento para encontrar la antiderivada de g', voy a tener que utilizar el método de sustitución. Ok, veamos un ejemplo. Tenemos esta función, la integral de x por e a la 3x. Esta no puede integrarse por el método de sustitución porque la expresión que multiplica la función compuesta es del mismo grado del argumento de la función compuesta. Recuerde que para utilizar el método de sustitución, la expresión que multiplica a la función compuesta debe ser un grado menor que la del argumento. Entonces, como es un producto entre una función polinómica y una exponencial, f de x es la polinómica. Es decir, f de x va a ser x. Y g' de x
va a ser e a la 3x. La derivada de x es 1, diferencial de x, y la antiderivada de e a la 3x, utilizando aquella formulita que dice que si usted tiene la integral de e a la ax más b es igual a 1 sobre a por e a la x más b más c. Entonces la antiderivada de g' de x es 1/3 de e a la 3x. Muy bien, ahora solo tenemos que aplicar esta fórmula. La formulita que está acá. Y entonces, de acuerdo a esta fórmula, la integral de x e a la 3x diferencial de x va a ser igual. Entonces la fórmula dice f de x por g de x. Es decir, va a ser el producto de este por este. Entonces tendríamos x por 1/3 de e a la 3x. Y ahí la fórmula establece que se le restará la integral de f' perdón, la integral de g de x por f' de x. O sea, el producto de este por este. Es decir, como la derivada de f de x es 1, entonces tendríamos 1/3 de e a la 3x diferencial de x. Ahora solo habría que resolver esta integral. La constante 1/3 sale fuera del signo de integral y voy a integrar e a la 3x diferencial de x. Pero ya conozco la antiderivada de e a la 3x. Y sabemos que la antiderivada de e a la 3x es 1/3 de e a la 3x más c. Esto es 1/9 de e a la 3x más c. Y esto obviamente puede factorizarse. Y la regla de factorización es que extraemos los comunes con su menor exponente.
entre un tercio y un noveno, el menor es un noveno. En un tercio, perdón, y además e a la 3x. Esto, factor de, en un tercio caben 3 novenos, entonces sería 3x menos 1 más c. Ok, ese es el primer tipo. O sea, el producto entre una función polinómica y una exponencial. El segundo tipo es el producto entre una función polinómica y una logarítmica. De acuerdo a lo que habíamos establecido al inicio, si el producto es entre una función polinómica y una logarítmica, f de x será la logarítmica y g' será la polinómica. Entonces, f de x va a ser x al cuadrado g', perdón, f de x es el logaritmo natural de x. Y g' sería x cuadrado. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la antiderivada de x cuadrado es un tercio de x al cubo. Muy bien, ahora solo vamos a aplicar la fórmula y tendríamos, recuerde la fórmula, f por g sería igual a un tercio de x al cubo, logaritmo natural de x, menos la integral de g de x por f'. Un tercio de x al cubo por 1 sobre x. Vamos a simplificar. Antes de integrar, voy a sacar la constante fuera de la integral. Y aquí puedo cancelar una y una, ¿verdad? Una x de x al cubo con la x que está en 1 sobre x. Y entonces tendríamos la integral de x cuadrado diferencial de x.
Esto va a ser igual a 1/3 de x al cubo, logaritmo natural de x, menos 1/3. Y ya sabemos que la antiderivada de x cuadrado es 1/3 de x al cubo, más c. Si factorizamos, el factor común es 1/9 de x al cubo. Factor de, en 1/3 caben 3/9. Entonces sería 3 logaritmo natural de x menos 1 más c. Muy bien, ahora tenemos un ejemplo del tercer tipo de problemas, donde tenemos una función polinómica multiplicada por una compuesta. Hay que recordar que para poder integrar una función compuesta, necesito a la función compuesta multiplicada por la derivada del argumento o un aproximado de esta. Y que el aproximado debería de ser la variable o las variables reducidas en una unidad. En este caso, en el argumento tengo x cuadrada. Y lo que multiplica a la función compuesta es x al cubo. Es inclusive de mayor grado que el argumento de la función compuesta. Recuerde que para poder integrar la función compuesta, lo ideal sería que estuviera multiplicada por 2x, o al menos por x y multiplicada por cualquier constante. Entonces, obviamente no se ve en esa forma, ¿no? Porque pareciera que está solamente multiplicada por x al cubo. Pero es donde nosotros tenemos que aplicar un poco nuestro ingenio. Y ahora vamos a visualizar esto y aplicando propiedades de los números reales como x al cubo, perdón, x cuadrado, que multiplica a x cuadrado más 1 a la 1 media por x por diferencial de x. Es decir, el x al cubo lo convertí o lo expresé como x cuadrado por x. Y ahora, a esta expresión, yo voy a denominarla f de x. Y todo esto sería g' de x. Entonces, f de x es x cuadrado. F' de x es 2x. G' de x es x cuadrado más 1 a la 1 media
por X. Y ahora necesito la antiderivada. Entonces necesito integrar que de X va a ser la integral de X cuadrado más 1 a la 1 medio por X diferencial de X. Como esta es una función compuesta, vamos a integrarla por el método de sustitución. U va a ser X cuadrado más 1, la derivada, 2X diferencial de X. Me sobra el 2, entonces vamos a despejar para tener una expresión equivalente a X diferencial de X. Ahora integramos haciendo sustitución U a la 1 media por du sobre 2. Entonces, la constante, 1 medio, e integro U a la 1 medio por la regla de la potencia. Eso va a ser U a la 3 medias sobre 3 medios. Y esto, haciendo la división, extremos con extremos y medios con medios, entonces nos quedaría 2/6, y eso es 1/3, y expresando todo en términos de la variable original, de X cuadrado más 1, elevado a la 3 medios. Entonces, C de X es 1/3 de X cuadrado más 1 a la 3 medios. Entonces, aplicando nuestra fórmula de integración por partes, este por este, sería 1/3 de X cuadrado por X cuadrado más 1 a la 3 medias menos la integral de este por este. Dos X por 1/3
x cuadrado más 1 a la 3 medios. Muy bien. En este momento solo voy a extraer esa constante 1/3 fuera de la integral. Y dejo el 2x porque 2x es la derivada exacta del argumento de la función compuesta. Y como tengo que nuevamente utilizar el método de integración por parte, el método de integración por sustitución, porque esta integral es la integral de una función compuesta. Y las funciones compuestas las integramos a través del método de sustitución. Esta fue la primera integración por sustitución. Y esa la utilizamos para integrar perdón, la utilizamos para integrar esto. Ahora vamos a hacer nuevamente otra sustitución para integrar esta otra parte. Entonces, nuevamente, vamos a tener la integral de
Entonces, ahora vamos a integrar x cuadrado más 1 a la 3 medias por 2x diferencial de x. U va a ser siempre x más 1, la derivada, 2x diferencial de x. No tengo que hacer ningún cambio. Entonces la nueva integral será u a la 3 medias por du. Y esto es u a la 3 medios sobre u a la 5 medios, perdón. Sobre 5 medios más c. Esto va a ser igual a 2 quintos de x cuadrado más 1 a la 5 medias más c. Bueno. Entonces, la antiderivada es 2 quintos por x cuadrado más 1 a la 5 medias más c. Dos quinceavos de x cuadrado más 1 a la 5 medias más c. Entonces, factorizando, en este caso voy a factorizar un quinceavo porque es el menor de las constantes. Y saco un quinceavo para que me queden enteros las constantes, porque en un tercio caben exactamente 5 quinceavos. Entonces, tendríamos como factor común x cuadrado más 1 a la 3 medios, porque 3 medios es menor que 5 medios. Entonces, factor de 3x cuadrada menos 2. Menos 2 que multiplica
porque como saqué x cuadrado más 1 a la 3 medios y tengo 5, me quedaría x cuadrado más 1 a la 2 medios, que es 1. Multiplico el menos 2. Y ahí tenemos un ejemplo del tercer tipo. Y lo que les decía es que este tipo de ejercicios, cuando nos presentan una función compuesta por una polinómica, el grado de dificultad es un poco mayor por el hecho de que se tiene que integrar la función compuesta. Y las funciones compuestas se integran a través del método de sustitución. En el primer ejemplo vimos un ejercicio en el cual la polinómica era del mismo grado que el argumento de la función compuesta exponencial. Pero en este caso vemos que la polinómica es un grado mayor que el argumento de la función compuesta. En este caso vamos a tener que integrar por partes 2 veces, porque el grado de la polinómica es exactamente un grado mayor que el de el argumento de la función compuesta, del argumento de la función exponencial. Si la función polinómica fuese 2 grados mayores, es decir, fuera de grado 3, y el argumento de la función exponencial fuese de grado 1, tendríamos que integrar por partes 3 veces o aplicar la fórmula de integración por partes 3 veces y así sucesivamente. Entonces, en el caso específico de las funciones polinómicas multiplicadas por la función exponencial, hay que tomar en consideración el grado de la polinómica y el grado del argumento de la función exponencial. Dependiendo del número de grados de diferencia que hay entre ambos, así se aplicará la fórmula de integración por partes. O sea, en este caso hay una diferencia de 2. Entonces, vamos a aplicar la integración por partes 2 veces. Muy bien, entonces habíamos dicho que en el caso de una función polinómica multiplicada por una exponencial, f de x es la polinómica y g' es la exponencial. La derivada de x cuadrado es 2x y la antiderivada de e a la 2x
es 1/2 de e a la 2x, aplicando aquella fórmula de e a la x más b. Entonces 1 sobre a por e a la x más b. Entonces, aplicando nuestra fórmula de integración por partes, primero multiplicamos este por este. Entonces tendríamos 1/2 de x cuadrado e a la 2x menos la integral ahora este por este. Si simplificamos, tendríamos la integral de una función polinómica por una exponencial. Entonces nos vemos obligados a integrar o a resolver esta integral por medio de la integración por partes, porque no se puede integrar de otra forma. Es un producto entre una función polinómica y una exponencial. Y el grado del argumento de la función exponencial es exactamente el mismo grado que el de la polinomia. Entonces no se puede utilizar aquella formulita con que integramos esto. Entonces la única opción que me queda es la integración por partes. Entonces, en este caso, tendríamos que f de x es x, que g' es e a la 2x. Ya sabemos que la derivada de x es 1 y que la antiderivada de e a la 2x es 1/2 de e a la 2x. Esto va a ser igual a 1/2 de x cuadrado por e a la 2x menos, y vamos a utilizar otro color para diferenciar que la fórmula de integración por partes es porque estamos integrando esa expresión. Entonces, de la misma forma. Y por eso inicialmente dijimos que cuando integramos por partes íbamos a tener este cuadrito resumen, porque nos ayuda
con mucha facilidad a recordar la fórmula de integración por partes. Ya sabemos que vamos a multiplicar primero cruzado y después en línea. Entonces tendríamos 1/2 de x por e a la 2x menos la integral de 1 por 1/2 de e a la 2x. Esto va a ser igual a 1/2 de x cuadrado por e a la 2x menos, vamos a terminar de resolver esta integral, 1/2 de x por e a la 2x menos, sacamos fuera de la integral el 1/2 e integramos e a la 2x. Y ya sabemos que la antiderivada de e a la 2x es 1/2 de e a la 2x. Y ahora sí, ya que hemos integrado, agregamos la constante de integración. Voy a multiplicar ahora el signo menos, menos 1/2 de x por e a la 2x. Y como aquí era menos 1/2 por 1/2, menos 1/4, pero como lo estoy multiplicando por ese signo negativo, pasaría a ser positivo, más 1/4 de e a la 2x más c. Y ahora solo faltaría factorizarlo. El factor común e a la 2x. Y voy a extraer 1/4 como factor común porque es el menor. Entonces tendríamos 1/4 de e a la 2x. ¿Por qué es más 1/4? Si multiplico este por este, me queda negativo 1/4. Pero como estamos multiplicando este signo negativo multiplicó a 1/2 y nos dio como resultado menos 1/2. Y luego menos este menos por este menos 1/4, menos por menos da más, y eso da 1/4 de e a la x. No importa, el compañero que está haciendo la pregunta, no importa. Para eso estoy yo aquí, pues, para que usted no tenga dudas. Ok, entonces
sacamos un cuarto de a la 2x como factor común y nos quedaría, en un medio caben 2 cuartos, ¿verdad? Entonces para el primero sería 2x cuadrado menos 2x más 1 más c. Okay. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo es una función polinómica, esta, multiplicada por una logarítmica. Establecimos que f de x iba a ser la logarítmica y que g' de x iba a ser la polinómica. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la antiderivada de x a la menos 3, recuerde que es x a la menos 3 más 1, que es menos 2, sobre menos 2, menos 3 más 1, que es menos 2. Entonces esto sería menos 1 medio de x a la menos 2. Si aplicamos la fórmula de integración por partes, mire que yo siempre hago esto, ¿verdad? Porque esto me va a ayudar a memorizar la formulita, ¿no? O sea, f por g, entonces es menos 1 medio de x a la menos 2, logaritmo natural de x, menos la integral, y ahora dentro de la integral va el producto de g por f'. Eso sería menos 1 medio de x a la menos 2 por 1 sobre x diferencial de x. Entonces voy a sacar el menos 1 medio como factor común fuera de la integral. Pero recuerde que se van a multiplicar los signos y te va a quedar positivo 1 medio por la integral de. Y como aquí estoy multiplicando x a la menos 2 y esto 1 sobre x, recuerde que es x a la menos 1. Entonces tengo x a la menos 2 por x a la menos 1. Eso me va a dar, se copia la base, se suman los exponentes, x a la menos 3.
Y entonces, como tenemos que integrar x a la menos 3, ya conocemos esa antiderivada. Sabemos que es menos 1/2 de x a la menos 2 más c. Factor común, el 1/4. Si quiere el negativo 1/4. Y x a la menos 2, ¿verdad? Factor de en medio cabe en 2/4, ¿verdad? Y como lo saqué en negativo, entonces aquí sería más 1 más c. Y esto al final sería 2 logaritmo natural de x más 1 inclusive voy a poner el signo negativo aquí, este menos ahí, y tendríamos dividido entre 4 x cuadrado más c.